Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros de ayer y de hoy. Hoy les voy a presentar a quien lleva adelante este movimiento conocido como el Club de la Porota, Sol Maiztegui en Pioneros. ¿A quién presentamos primero? ¿A Sol o al Club de la Porota? ¿Son como indisolubles? Y yo creo que somos todavía algo parecido, ¿no? En realidad el Club de la Porota es una propuesta de comunicación que inventé a través de un personaje que es Porota. ¿Y Porota quién es? Porota es un arquetipo de mujer mayor que en la etapa de la vejez, ella en realidad enviuda, se queda sola porque sus hijos crecen y se independizan. Y entonces ella tiene que decidir, o empieza a habitar sus años, a descubrir todas las potencialidades que tiene como mujer mayor, o a sucumbir, si se quiere, a esta mirada algo estereotipada y prejuiciosa que tenemos de la vejez. No nació de la nada, no vino de mirar a tus abuelos, sino que en realidad de una tarea que vos realizabas. Claro, yo soy licenciada en Comunicación Social. En ese momento, cuando nace Porota, estaba dirigiendo un espacio sociocultural y recreativo para personas mayores, el Espacio Ilia de aquí de la ciudad de Córdoba, y allí me encontré con muchas porotas, en realidad, ¿no? ¿Qué te pedían esas porotas? En realidad, Pista pedían. Pedían pista primero, ¿no? Y segundo, en realidad tuve que primero preguntarme yo qué me pasaba a mí con la vejez y con esas porotas. Porque cuando empecé a trabajar con personas mayores, me empecé a dar cuenta de que yo estaba atravesada por muchos prejuicios y por muchos estereotipos hacia las vejeces, ¿no? Yo creía que la vejez era sinónimo de enfermedad, de deterioro, de soledad. En realidad, lo que más o menos todos pensamos de lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, que es algo inherente a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con estas porotas, me di cuenta lo errada que estaba, ¿no? Y en definitiva, Porota, este arquetipo de mujer mayor, representa las voces de todas esas personas con las que yo estaba trabajando que reflejaban absolutamente algo distinto, ¿no? Me estaban mostrando que el aprendizaje es un derecho que tenemos todas las personas a lo largo de la vida. Me estaban mostrando que podemos cumplir los sueños independientemente de la edad que tengamos, cuando hay instituciones, cuando hay personas que confían en las potencialidades que tenemos las personas, independientemente de la edad que tengamos. Y ahí empezaste a empujar para que esto se instalara. Claro, entonces Porota primero nace como un personaje en una revista que editábamos en su momento que se llamaba La Alegría de Vivir. Luego, cuando termina mi gestión en el Espacio Ilia, yo había sido muchos años periodista del diario Hoy Día Córdoba. Entonces les pregunto a Nelson Especchia, en ese momento que sigue siendo el director periodístico del diario, si yo podía llevar el personaje de Porota al diario. Porque tenía ganas de seguir atada a la temática de la vejez, quería empezar a indagar, a formarme en gerontología, y Porota era el anclaje que yo tenía para semanalmente pensar una temática vinculada a las personas mayores. Entonces, en el diario me dijeron que sí, y desde hace 7 años, de manera ininterrumpida, todos los viernes, Porota tiene su espacio en el diario Hoy Día Córdoba. Y en realidad, el personaje fue naciendo gracias a ese impulso que también le da la posibilidad de poder aparecer en el diario todos los viernes, sobre todo cuando me doy cuenta de que había personas que coleccionaban las publicaciones, que se sentían reflejadas con la voz de Porota. Y bueno, y una cosa llevó a la otra, Rebeca, empezamos a crear la página web, las redes sociales, los eventos, claro, que empezamos a impulsar. Y digo empezamos porque armé un pequeño equipo y ese equipo me ha ido ayudando a lo largo de todo este tiempo. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Bueno, no estoy muy lejos de estar en el Club de la Porota, te aviso. Nuestras principales actividades tienen que ver, antes de la pandemia organizábamos encuentros gratuitos
en donde las personas podían ir y participar de alguna charla, como con temáticas vinculadas, por ejemplo, a la sexualidad en la vejez, que nunca es tarde para aprender y emprender. Todos temas que tienen que ver con esta otra mirada que le intentamos imprimir al Club de la Porota, ¿no? ¿Y cuál sería, si tuvieras vos que pensar, o un sentimiento o una palabra que se repite en lo que te devuelven, quienes son tus usuarios? ¿Cuál sería esa palabra? Se me ocurre por ahí que puede ser soledad o que puede ser miedo, pero tal vez vos lo tengas mucho más claro. Bueno, el miedo es algo, no sé si es una palabra que expresan, pero que sí está como muy implícita. ¿Por qué? Porque Porota lo que hace es visibilizar a las personas mayores desde un lugar que no es muy común, ¿no? Desde la vitalidad. Entonces lo que aparece es primero el agradecimiento por poner en voz de una persona mayor lo que le pasa a la mayoría de las personas mayores que nos rodean. Y por el otro lado, también da cuenta del miedo que tenemos como sociedad para envejecer, ¿no? Por un lado, estamos como atravesados por esta gran paradoja, ¿no? El siglo XXI es el siglo del envejecimiento poblacional. Le hemos ganado al paso del tiempo, pero no lo vivimos como una verdadera conquista humana. Vivimos con mucho temor el proceso de envejecimiento. Si lo pensamos desde el otro lado, Sol, nos han dado 30 años más, 25 años más, pero las estructuras no estaban preparadas y por eso que tal vez explotan. Claro, por eso el Club de la Porota, porque en realidad el Club de la Porota lo que viene a traer es un mensaje diferente, ¿no? Es decir, bueno, antes creíamos que envejecer era esto, pero ahora que sabemos que estamos viviendo cada vez más, que sabemos que para el 2050 en el mundo y en nuestro país habrá más personas mayores de 60 que menores de 15, que sabemos que los niños del siglo XXI van a poder proyectarse centenarios, bueno, tenemos que entonces empezar a cambiar esas representaciones, esas ideas que tenemos sobre el proceso de envejecimiento y empezar a generar y a gestar otros discursos, otras formas de pensarnos como personas envejecientes, porque si no nadie va a querer verse reflejado en ese espejo. A nadie le gusta sentir que uno a medida que va envejeciendo va perdiendo protagonismo, ¿no? A nadie le gusta sentir que tiene que competir con la juventud cuando en definitiva estamos todos coexistiendo en un mundo cada vez más intergeneracional. Ahora, te escucho, me coincido, pero también lo pienso que sin políticas de Estado no alcanza, sino son como gestiones aisladas o como buenas intenciones, pero hace falta un Estado que nos piense centenarios o nonagenarios. Porque fíjate que se da la paradoja de que los que llegamos a las 6 décadas cuidamos al de abajo y al de arriba. Tenemos que cuidar a nuestros nietos, pero también a nuestros ancestros. Totalmente. Bueno, ahí has tocado como varios temas, ¿no? Sí. Por un lado, las políticas de Estado sí. Sí tienen que empezar a aparecer. De hecho, nuestro país el año pasado ya le dio rango constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con lo cual de a poquito vamos a ir viendo cómo esa convención tiene que empezar a desparramarse y reflejarse a través de diferentes políticas de Estado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, comunal, etcétera. Pero ¿no? yo me imagino que quien esté escuchando debe decir, si un jubilado que aportó muchos años gana algo tan paupérrimo que ni siquiera puede cubrir la canasta familiar, ahí ya está la primera definición que tenemos sobre el respeto a la vejez. Porque lo condenás casi a la inanición si no tiene ayuda de los hijos. Sí, sí. Es una cosa, es un contrasentido, ¿no?
Y aparecen muchos contrasentidos, sobre todo en países y en regiones como la nuestra, Rebeca, en donde estamos atravesados por las desigualdades, estamos atravesados por las inequidades, ¿no? No es lo mismo envejecer en Europa que en Latinoamérica, no es lo mismo envejecer en Ciudad de Buenos Aires que en Ciudad de Córdoba, en el campo que en la ciudad, no es lo mismo ser una persona que se jubiló con una jubilación digna, ¿no? A no poder llegar a fin de mes, a no tener acceso a la salud, a la educación, a no tener acceso a una vivienda. Hay diversidades, hay distintas formas de envejecer y por supuesto que las vejeces vulneradas desde los derechos son las que más deberían ocupar el diseño de políticas públicas, ¿no? En tu caso personal, ya te convertiste en una activista de estos derechos de la ancianidad. Ya no sos una periodista simplemente, sino que llevas esa bandera adelante. Sí, totalmente. Recién cuando me preguntabas, bueno, ¿cómo presentamos al Club de la Porota? ¿Cómo te presentamos a vos? En realidad, eso está muy buena esa palabra y te la agradezco. Soy una activista del envejecimiento saludable, que es uno de los objetivos que promueve Naciones Unidas para esta próxima década, sobre todo en nuestra región, y justamente porque tenemos que cambiar las ideas y las representaciones que tenemos sobre el proceso de envejecimiento para poder también tomar decisiones que no nos hagan ver al otro, a esa persona mayor, como una persona que necesariamente tiene que estar tutelada, ¿no? Sino como una persona que envejece con derechos y que tiene también el derecho a decidir sobre su propia vida a lo largo de toda su vida, ¿no? Mientras haya vida, y mientras haya años con vida, tenemos que estar permanentemente generando espacios de participación, espacios también para la toma de decisiones, ¿no? Si uno, sí. Perdóname, hacemos una pausita y ya volvemos. Dale. Con todos estos temas. Está Sol Maiztegui con nosotros. Enseguida continuamos en Pioneros de Hoy.